Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Shabbat Shalom. Que el Padre Todopoderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach bendiga este Shabbat en cada vida de nosotros y que la palabra de Él quede como un ancla segura dentro de cada corazón que le escuche. No puedo dejar de pasar por alto agradecer a nuestros hermanos servidores que se preocupan por la mesa del Adón, es decir, el vino y el pan. ¿Sí? Que el Todopoderoso les bendiga por el tiempo, la dedicación y el compromiso, ¿sí?, con que están sirviendo en este Mishkan. Amén. La Parashá 45 va et Hanan del libro de Devarim, el último libro de la Torá, y supliqué, que viene del capítulo 3 versículo 23 y avanza hasta el capítulo 7 versículo 11. Tiene también el refuerzo del Naví Isaías en el capítulo 40 del versículo 1 al 26 y Revelaciones capítulo 2 versículo 18 hasta el capítulo 4 versículo 11. Es importante en esta parashá, hay mucho. Sinceramente esta parashá tiene mucho que enseñarnos. Pero vamos a ver de que a puntualizarnos en un clamor que tiene Moshe en el capítulo 3 23 al 25 del libro de Devarim. 3, 23 al 25, que es donde comienza la parashá, ¿no? Y también en aquel tiempo yo supliqué delante de Adonai diciendo: oh Adonai Elohim, te suplico a ti que comenzaste a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa y tu brazo alzado, porque ¿qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que sea capaz de realizar obras y milagros como los tuyos? Permite ahora que yo pueda cruzar y ver la buena tierra que se encuentra al otro lado del Jardín, aquel buen monte y el Líbano. Pero que por causa de ustedes Adonai se enojó conmigo y no me escuchó, sino que Adonai me dijo: es suficiente, no hables más delante de mí de este asunto. Entonces, podemos aquí ver de que el buen monte es Jerusalén y el Líbano, el Lebanón, que quiere decir blanco, porque blanquea los pecados de Israel, es decir, representa el templo. Entonces vemos de que antes, dice la Mishnah, que la otra vez estuvimos conversando, no lo dice la Torá, pero dice la Mishnah de que Moshe en aquel tiempo dice que muchas veces suplicó, no solamente, aquí aparece como solamente una vez, pero dice la Mishnah que él suplicó muchas veces. Ahora nosotros vemos de que una súplica es diferente a un clamor. ¿Sí?
Tanto el clamor como la súplica tienen que ver con ¿qué? Con una petición, con algo que el hombre quiere o demanda del Todopoderoso. El clamor lo vimos en Bereshit, en la Parashá Vayetze, capítulo 32, de los versículos del 9 al 12, y que ese clamor correspondió a Jacob. La Parashá Vayetze, que quiere o es y partió. Y esta es Ba'et Hanan, y supliqué. Partió, supliqué. Es decir, que es una parashá en la que está, como dice, podría decirse, una oración. Y que nos enseña la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Leamos. Dice el versículo 24. Versículo 24. 3:24 de verlo. Te suplico. Ahí empieza, ¿no? A ti, ¿qué cosa? Que comenzaste a mostrar a tu siervo, primero, tu grandeza. 2, tu mano poderosa. 3, tu brazo alzado o poder. ¿Por qué? Porque ¿qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que sea capaz de realizar obras y milagros como los tuyos? Y entonces ahí viene la petición. Permite ahora, ¿no? Que yo. Entonces, la oración es, yo te suplico, empieza en el 24 y me salto al encabezado del 25, que yo pueda. Más o menos la oración cuando nosotros, Padre, te pido que me saque al dueño de casa encima, como sea, lo que tú quieras. ¿Sí? Así empieza. Ahora, es así la manera de orar. Acuérdate que el Avinu Sheba Shamayim también, ¿cómo es? ¿Cómo empieza? Primero se reconoce al Padre. Amén. Es decir, la oración, como dice, como cuando haces una carta, ¿no? Una carta, vas al alcalde, le vas a pedir que te ponga un parque. Entonces, ¿cómo lo empiezas? Señor alcalde. Aquí les quiero un parque. Así empieza. ¿No? Señor director, quiero un pupitre. Así empieza. ¿No? Entonces, primero reconoces la autoridad. Así empieza, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Moshe empieza a reconocer, ¿qué cosa? A reconocerse a él primero. No. Los atributos del Padre. Moshe, en lugar de ponerse a sí mismo como prioridad, él empieza exaltando al Todopoderoso y agradeciéndole por todo. ¿No? El motivo de la petición para que Adonai fuera, ¿qué cosa? Honrado y loado. Esa debe ser ciertamente el fundamento de una oración eficaz. ¿Sí? Por eso le dice, a ti que comenzaste a mostrar, ¿no? Mostrar, o sea, tu esplendor, lo que tú eres. ¿Sí o no? Y empieza ¿a qué? A honrarlo. Tu grandeza, tu mano poderosa, tu brazo alzado, y lo loa. ¿Como qué? Como que Él es el supremo, porque dice, y no hay Elohim sobre la tierra que sea capaz de lo que tú haces, milagros y obras, como los tuyos propios. Es decir, lo está loando, lo está alabando, lo está exaltando. Exalzando. Y ahí sí viene, dice, permite. No dice,
te pido, dame. Pídale, dicen los pensamientos griegos. Pídale, que Él es bueno, yo sé que es bueno, pero esto no es de qué. Pedir por pedir, porque eso es ser pedigüeño. Es irrespetuoso también. Irreverente. Claro, porque lo quieren como rival. Es que, ¿por qué? Pues, oiga, usted es hijo o no es hijo. ¿Usted qué le va a decir? Claro. Claro, por supuesto, por su pollo, dicen por allá, ¿no? Ajá. Entonces, pues, así, entonces se compara, se hacen las comparaciones Igualitario. de que, no, o comparaciones humanas. No, pues si usted va de su papá, que usted lo conoce, que es bueno, que es generoso, usted va y le pide, ¿no? Lo saluda y por ahí mismo le va pidiendo. Y su padre le niega, no, ya vio, así mismo dice. Cosas que son antibíblicas, que no son así. Incorrectamente. Entonces, Sin asidero. te puede dar, yo no dudo que te pueda dar. Pero, ¿dónde está el honor? ¿Dónde está el temor? El reconocimiento. ¿Dónde está el honrarlo? ¿Sí? ¿Dónde está eso? Y entonces vemos de que empiezan a pedir como que si tiene la obligación. Él promete, sí, pero no dice, y yo te voy a dar. Nunca dice en la Torá, yo te voy a dar. No, siempre ponen los condicionamientos, ¿no? Sí, dice, sí, entonces. La Torá está llena de eso. Sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces. Quiere decir que Él es condicional. ¿Por qué? Porque estás bajo un pacto. Y los pactos, dentro de esos pactos, los estatutos se respetan, ¿o no es así? Amén. O sea, es como la constitución de un Estado. Es para respetarse, ¿no? Tiene los condicionamientos en los cuales el Estado te garantiza ciertos beneficios. Si es que, ahí viene el asunto, primeramente, que seas ciudadano, ¿no? Asimismo, aquí dentro del pacto tienes que ser ciudadano del pueblo de Israel, porque el pacto no es con Raimundo, sino solamente con un pueblo escogido. Por eso incluso pusimos y toda Rabá, por la gentileza de la hermana Datia, de ese documento respecto a lo que involucra la idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la parashá está más adelante hablando respecto a la idolatría. Entonces nos hace ver que ciertamente no necesariamente la idolatría es que se postre delante de una imagen. Hay muchas maneras en las que el hombre puede expresar esa idolatría. Ahora, esa roca, como dice, es una roca preciosa, dice, para los obedientes, pero esa misma roca para los desobedientes sirve de tropiezo. Es decir, yo puedo estar encima de la roca, pero la roca no puede estar encima mío. Así es. En mi obediencia estoy encima de esa roca. ¿Por qué? Como te gustaba, ¿no? El calicanto falsea y la tierra se desmorona. Pero la roca no. ¿Por qué se ríe? ¿Ah? De mi papá. ¿Por qué se ríe? Linda música era. ¿Por qué se ríe? Porque yo la cantaba. Porque ahí la cantaba. Cantaba. Porque el fin es otro de eso, ¿no? En la comparación. Ya, entonces así, ¿no? Es que así es también. Yahshua es la roca firme. Por eso dice que el que no pone sus cimientos en la roca, sino que la pone ¿en qué? En arena. En la arena, no le va bien. Por eso dice, en el calicanto Se demoró. se desmorona. Entonces,
por eso yo no puedo estar debajo de esa roca, porque esa roca tiene la relación del Padre con el Hijo. Y en medio de los dos está la redención, que eso es lo que está explicado incluso ahí. Por eso les digo, léanlo bien, el documento que la hermana Lapia nos está favoreciendo, ¿sí? Porque es extraído de la misma parashá, que como les dije, por razón de tiempo, no se la va a poder ver toda, pero ahí ya tiene algo que es excelente. Entonces vemos de que el fundamento debe de ser ese de la oración eficaz, en que incluso nos hace madurar respecto a qué, en caso de que, acuérdate que Él no siempre va a favorecer, en un momento dirá no, amén. Entonces, ¿por qué? Porque aquí a Moshe lo favoreció o no lo favoreció, no lo favoreció. ¿No? Incluso le dijo, ya es suficiente, ya no hablemos más de este tema. ¿Ah? Di lo que tú quieras aquí, puedes hacerlo y ya lo decidí. Y entonces por eso él, acuérdate que le está haciendo un recuento. Dice, por causa de ustedes, no me dejó, les está echando la culpa porque ciertamente ellos lo movieron a qué? A enojo. ¿No? Es decir, el enojo, como dice, le hizo que la palabra entrara y saliera. Y la palabra no le entró y le bajó. Porque si le hubiese entrado y le bajaba, él dice hecho tal como le mandó. Pero debido al enojo, al pueblo que era tan, pero tan especial que le tocó, entonces fue, como dice, un segundo, y eso fue suficiente para que una recompensa le viniera. Entonces la aplicación es la misma, en que nosotros siempre, por eso Pedro en la primera carta nos exhorta a que tengamos dentro de nuestros atributos el dominio propio. ¿Sí o no? Sí. Y en el último de los casos es el amor. El amor no es que tú no sabes que yo soy amoroso, yo soy más amoroso que tú. Es un amor, mi hermana Elenita. Pero para que una persona, de acuerdo a la palabra, vamos allá, primera de Pedro, el amoroso, ¿cómo debe de ser? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lector. Por esta misma razón pongo todo empeño en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Digo? Claro. Al conocimiento dominio. Hasta que encuentre el amor. Al dominio propio, hasta que encuentre el amor, perseverancia, a la perseverancia, devoción, a la devoción, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Encontré. Ya. Encontró el amor. Entonces, si usted anda buscando el amor, debe de saber que primeramente debo de tener fe. Es decir, debo de tener ¿qué cosa? Confianza, fidelidad, obediencia ¿a qué? A la palabra del Eterno, pues. A eso, ¿no? De eso se trata la fe. Entonces, una vez que yo tengo esto, ahí yo tengo ¿qué cosa? Ya viene mi parte. Ojo, porque dice Saúl en Romanos que la fe no es de todos. ¿Sí? De ahí debemos de partir. La fe no es de todos. Es decir, que el amor tampoco es de todos. Así es. El amor que viene de parte de Elohim no está en todos. Por eso es que no todos son hijos de Elohim. ¿Ya? En el mundo estamos, como dice, pero no todos son de Elohim. Es decir, no vas a encontrar el amor en todos. Encontrarás amores falsos. Como dice Saúl, fe fingidas. Lo que tú quieras. Pero eso no es amor. Entonces, para primeramente yo saber
que una persona tiene amor, yo tengo que tener una escalerita. Y en esa escalerita yo también voy. Una base. ¿Sí? Porque dice la misma palabra, andarán dos juntos en el camino, si no se ponen de acuerdo. O sea, el camino es un camino paralelo. Todos caminamos paralelamente. Por eso es que le dijo a Adán, te pondré la ayuda idónea. Y la ayuda idónea no es que dice que la tienes pegada, sino que la tienes paralela. ¿Sí? Porque vamos en el camino paralelamente. Y de ahí que yo creo lo de allá. Rosita ya sabe qué cosa. Entonces, dice qué cosa, mira. Entonces, a esa fe que ya tenemos, o sea, a la virtud, o sea, a la obediencia, a la fidelidad, a la confianza, ¿no? Todo lo que involucra emuná. Es decir, a la fe, ¿cuál era esa fe? ¿Te acuerdas? Una fe relacional, no la griega, porque la griega es racional, lo dijimos el sábado pasado, ¿sí o no? ¿No? La relacional es que yo estoy en relación con quién, con los mandamientos, ¿no? Es decir, que a través de esos mandamientos yo creo, yo espero, yo me apoyo en la verdad, con una lealtad y una constancia firme. Constancia firme. Por eso es que vas a ver que más abajo dice Kefa, ¿no? En cambio, la fe griega es una fe racional que se basa en ¿qué? En dogmas doctrinales, paradigmas. Ya vimos eso. Entonces, esa fe relacional es mi primer escalón para yo encontrar el amor. Si no, no. Por eso dice, a esa fe que le tengo que añadir, virtud, lo que les decía. La virtud. Es decir, ¿qué cosa? La virtud tiene que ver con qué cosa? Con unos valores. Unos valores, sí. O sea, un carácter con atributos morales que describen la personalidad y que son, ciertamente, esas virtudes se transfieren, ¿no? Esa virtud se la transmites a tus hijos. Lo que ellos vieron, ellos lo reciben. Es decir, son transferibles. A eso, conocimiento. ¿Tienes la virtud de qué? De que te levantas tempranito, de acuerdo como dice el salmista, de madrugada te buscaré. Entonces, el hijo ve al padre que de madrugada busca, entonces el hijo también va a buscar. Porque esa virtud la recibe, se transmite. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Sí? El conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es el que va a alimentar mi emuná. ¿O no es así? Mi emuná necesita ser alimentada. O sea, mi confianza. ¿Por qué? Porque soy humano. Porque dentro de mí hay qué cosa. Dice Shaul, ciertamente en mi mente quiero servir a Elohim, pero con mis miembros quiero servir a la carne. Entonces estoy, como dice, entre la espada y la pared. Y él dice, miserable de mí. Entonces, ¿cómo domino esa inclinación al mal, como dice? Con el conocimiento. Por eso es la importancia del conocimiento. Pero si no tengo esa virtud que está fundamentada en una fidelidad, ¿cómo? ¿Cómo le hago?
vez que yo ya tengo ese conocimiento, entonces yo ya puedo, ¿qué cosa? Tener dominio de mí mismo. El dominio de mí mismo. Como dice, entonces ya no me dejo encender así nomás. Que me digas una palabra y me hago un fósforo. Ya no, porque ya tengo ese dominio propio. ¿Sí? Asimismo, en ese dominio propio, yo desarrollo, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Sí? ¿La paciencia de qué? La paciencia de esperar en las promesas. Pacientemente esperé a Adonai, dice el salmista en el 40, ¿no? Y él me favoreció, él me ayudó, él me escuchó, como tú quieras ponerle ahí. Pero hubo, ¿qué cosa? Una paciencia de parte del siervo. Pero para poder ser paciente a lo que yo quiero, a mi oración eficaz, entonces yo tengo que tener una fe, tengo que tener, ¿qué cosa? Una virtud, tengo que tener un conocimiento, tengo que tener un dominio de mí mismo, y ahí tengo esa paciencia. Por eso dice Shaul, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Sí ves? ¿Por qué Pablo mete el entendimiento? ¿Por qué? O sea, oraré arriba, pero también oro aquí abajo, porque estoy abajo. Mi oración, sí, cierto, mi oración es para arriba, porque mi oración no es para abajo. Mi oración es para el que está en el trono. Pero también aquí abajo oro en el sentido de ¿qué? De que tengo, ¿qué cosa? El conocimiento en base a la fe, que me da esa virtud. ¿Sí? Y por eso tengo ese dominio propio para pacientemente esperar en la respuesta. Y eso me lleva a ¿qué cosa? A un escalón que se llama el temor a Elohim. ¿Sí ven que? No, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Es fácil, todo el mundo se lo sabe. Pero oye, de la sabiduría al temor, amén, hay peldaños. ¿Viste? Por eso es lo importante que uno tiene que leer toda la palabra. Porque no a todos se les dio todo, sino que el uno tiene, como dice, como un rompecabezas. Uno tiene que ir poniendo, pegando hasta que nuestra fe esté completa. Pero esto lo va descubriendo conforme al amor para buscarlo más, sí, de la Torah, a la perseverancia. Y no tengo perseverancia. Pero si yo pasé por ahí, y usted recién me está haciendo entender eso. ¿Y por qué será? Porque le hayamos dado camino y no con el robo. Sí, ¿no? Entonces, por eso mismo es que tenemos que siempre trazar nuestra vida de acuerdo a lo que dice la instrucción. Amén. Tienes el temor y entonces ahí yo ya tengo un afecto fraternal. Pero ese afecto fraternal en que tengo ¿qué cosa? Es lo que Él pide. Acuérdate que mira, más adelante en las otras parashá le dice, oh Israel, ¿qué pide de ti solamente tu Elohim? Y ahí le da una directriz. Exacto, unas directrices, ¿no? Entonces, así mismo, lo mismo dijeron los profetas. Miqueas 6, al 6 al 8. Lector. Miqueas 6, al 6 al 8. Amén. Amén. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti, solamente que hagas justicia y que ames la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. Ya. Oh hombre, esto es lo que ha pedido de ti, porque dice, ¿con qué me presentaré? Y está hablando de respecto a qué?
a presentarme en una oración. Lo puedo tomar literalmente respecto a los sacrificios, pero acuérdate que los sacrificios eran ¿para qué? Para que el pecador pudiera ser limpiado y poder así mismo acercarse y recibir a su vez el beneficio de la purificación, ¿no? Eso ya era una bendición. Entonces, ¿cómo me acerco? Entonces, así mismo, ¿cómo me acerco? ¿Cómo oro ante ti? Entonces, es que voy a hacer, no, si no es necesario, no digo que no, es que voy a ayunar toda la semana y entonces ahí voy a tener una oración eficaz y voy a recibir la respuesta. O sea, yo le estoy poniendo a mí mismo unos condicionantes en los cuales Él no te exige. Sí, son parte, pero esto es lo que Él sí quiere. Repita. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti. Lo que es bueno, ojo, lo que es bueno y requiere de ti. Ojo, es personal, de ti, no dice de usted, No. de ti. ¿Qué cosa? Solamente que hagas justicia y que ames la bondad. Hay que decir, solamente que ames la justicia. O sea, ahora la pregunta, ¿y qué es justicia? Entonces, justicia es todo lo que la Torah me dice, todos los lineamientos. Justicia son los mitzvot, los hukim, los estatutos. Eso es justicia. ¿Ya? O sea, es una palabra pero que tiene mucho. Por ahí empiezo. Después, ¿qué cosa viene? Y que ames la bondad. Ya. ¿Por qué? Porque la bondad es el resultado de la justicia. La bondad sale de la justicia. No la bondad, de la bondad sale la justicia. No, es que yo soy bueno y por eso me va a premiar. Bueno es hasta el perro es bueno, porque cuando llega, mueve la cola, exacto, te saluda. Ajá. Entonces, hasta el perro es bueno. ¿Pero por qué lo hace? Por afecto nada más. No por justicia, por afecto. Entonces, así mismo, la justicia no es un afecto. Muchos piensan de que la justicia, o sea, ser bueno, es una demostración de afecto. Yo lo veo a usted sin camisa, tome esa camisa, y entonces soy bueno. Eso no es bondad. La bondad es producto de la justicia que tú tengas, de acuerdo a lo que dice la instrucción, la Torah, que Abacadosh se la transmitió a Moshe, porque así quiere él un pueblo así. Ese es el modelo, esa es la instrucción, ese es el formato. ¿Y qué más? Y que camines modestamente. Y entonces, y que tengo que caminar. Es decir, que tengo que estar en movimiento. No que me quede chantado, no. Que camine en esa bondad y en esa justicia. Es decir, ese es el Evangelio. O sea, pregonar la buena nueva, que yo tengo un Elohim que hizo los cielos y la tierra, y que como Él no hay otro. ¿Sí? Y que hace obras, milagros. Desde el comienzo hasta ahora lo sigue haciendo. Por eso camino, ligado, pegado con Él. Porque eso, es decir, exaltando su naturaleza. ¿Cómo es Él? Que otros conozcan. Este es el verdadero Elohim. No es ese barro ahí pegado que tiene pegado en la pared. Por eso dice Neve, que incluso hasta esa cruz dice que tiene origen babilónico. Dice ahí, ¿sí leyó, hermana Latia, no? Por ahí si tiene esas cadenas con esa cruz, mándela a fundir. No la regale, mándela a fundir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es pagano. Asimismo dice qué cosa, que ese afecto fraternal, entonces ahí es la demostración del amor verdadero.
El amor que el padre tiene para con sus hijos y que los hijos tienen que reflejar ese amor del padre. Pero por eso dice, hay que conocer al padre. Por eso ahí sí, Elohim es amor. O sea, conozco al padre. Conozco a través de estos escalones y entonces conozco lo que es el amor. Y entonces ahí sí funciona. Elohim es amor. Mientras tanto, todo es algo solamente, es un letrero nada más. Ojo. Entonces dice, cuando logren, mira, cuando logren. Es decir, que no es algo que ya, que él mismo nos está diciendo. Cuando logren, esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte este libro de la ley Ni de día ni de noche. de tu corazón, ni de día ni de noche, sino que antes bien meditarás en todas estas palabras, de día y de noche. ¿Ya? Entonces dice, cuando logres estas cosas, y no solamente que las logres, sino que ahora dice que abunden, es decir, frutos. Ahí es cuando dice, frutos de justicia. Si ves que no es fácil tener frutos de justicia, no es fácil, pero hay que trabajar, como dice, para obtener buenos frutos. El sembrador, ¿qué hace? Trabaja la tierra, la riega, la prepara, la abona, la cuida, ¿sí? La poda, la cuida, todo, le da mantenimiento, y de ahí viene y recoge los frutos. Y coge fruto, y coge fruto, y coge. El ejemplo fue el cacao. Es una mata que te dio una vez que da fruto. Coge, 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 coge. Que te faltan manos para coger. El cacao es un ejemplo. Sí. No son como los otros frutos, que son por estaciones. Este no. Sale el uno y atrás viene el otro. Así es. Quizás así nomás tu porte nomás son. ¿Y cada planta qué tiempo de vida tiene? 5 años, 10 años. Bastante. No se sabe. Mientras tú prepares, por eso, mientras tú cuides. Es como la vida. ¿Tu vida qué tiempo, qué vida útil tiene? La que yo... Mientras yo la cuide en esta y en para la otra, por eso es eterna. Pero si yo no la cuido en esta, en la otra ya no. Me marchito en esta. Ya no puedo. Por eso siempre debemos ser, como dice, 24/7. ¿No? 24/7. Ustedes han escuchado, ¿no? Claro. Dice servicio 24/7. Es decir, que es todos los días y todo el día. Ahora, busquen los salmos, el Salmo 24, versículo 7. Salmo 24. Alcen, oh puertas sus dinteles, ábranse, puertas eternas, para que entre el Rey glorioso. Nosotros siempre tenemos, ¿qué anhelamos los redimidos? Al Rey. Desde ellos mismos, de los que escribieron, ¿cuál era el anhelo? La venida El regreso del medio, ¿no? Entonces, es algo que así mismo tú, yo debemos siempre 24/7 recitar, cantar, incluso hay un leer, ¿no? 24/7 esperando la venida, el regreso glorioso del gran Rey. Y ese alzado puertas, puertas eternas, levanta cabezas. Es decir, ¿sabe qué es? Que estoy muerto. Aunque estoy muerto, dice, ciertamente los que descienden al foso no te alabarán, ciertamente. Pero lo que tengo, yo digo, aún aunque yo sé que estoy, dice, está dormido, pero yo sé que si tú estás 24/7 en la vida deseando eso, alzado puertas, puertas eternas, que viene el gran Rey. Ábranle las puertas a mi Rey, porque es mi Rey el que viene.
porque aún yo creo que hasta muertos estar ahí, han cerrado puertas eternas, porque cuando Él venga se abrirán las puertas de la muerte. El que tiene las llaves abrirá la puerta. abre, donde nadie va a cerrar, y al que cierra nadie le va a abrir, porque habrá unos que no, pues se quedarán ahí encerrados. Pero los que tenemos esa esperanza, no, sí, que esas puertas eternas se tienen que un día abrir. ¿Es para qué? Porque como dice Job, con mis propios ojos lo he de ver. Porque yo sé que mi Redentor vive. No otro lo verá. El polvo me levantará. Así es. Entonces siempre ese 24/7 debe de ser así. Si no, ahí hay un alel. ¿Sí? Ahí dice, Yabo Beyabo, Mele Umele Akador, Seuseari, Rapsehen, Usupite Ola. Ahí te la sabes. Entonces, el rey de Cabo. Entonces, eso, por eso dice, cuando logren estas cosas y abunden, entonces dice, no permaneceremos ni ociosos ni sin frutos. Lógico. ¿No? Ni ociosos. ¿En cuanto a qué dice? ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de Yahshua HaMashiach, dice. Al conocimiento de Yahshua HaMashiach. Porque nuestro fin es ¿qué cosa? Es conocerle. ¿Por qué tengo que conocerle? Porque para poder ser su shalía también. ¿Cómo yo puedo, ponerle la mano a un enfermo en tu nombre, pero si yo no represento lo que él es? Por eso muchos se quedan igual. Tengo que yo representar lo que él es. Y entonces con confianza le pongo la mano y se va a levantar. Porque como vuelta te digo, los demonios dicen, a Shaul y a Yahshua lo conocemos, pero a ustedes. Y a lo menos tienen esa clase de problemas. Difícil. Pero para eso está aquí, está la llave, dice. La llave. Por eso es necesario el esforzarnos en este discipulado. Para que nosotros mismos, y no otros, nosotros mismos, tengamos, porque dice, ¿se les dio o no se les dio a todos los discípulos poder? ¿Sí, no? Entonces, ¿cuál es el problema entre ellos y nosotros? Ninguno. Conocemos la verdad como a ellos se les dio a conocer la verdad. Que no nos apliquemos es otra cosa. Que no nos apliquemos, entonces tenemos que aplicarnos. Cuando yo tengo un clamor, ¿sí? ¿Clamor para qué? El clamor es para cuando me identifico con el peligro, ¿no? Entonces, ahí utilizas la oración que hizo Jacob. Eso está en Bereshit, capítulo 32, versículo del 9 al 12. Pero cuando necesitas una tefilá, una oración, te digo, un clamor no es lo mismo que una oración. Entonces, hace la tefilá de Moshe. Por eso, en Lucas 11, en el versículo 2, cuando los discípulos le dijeron a Yahshua que les enseñe así mismo orar, Yahshua les dijo, cuando oren, digan así. Digan así. No es que digan literalmente. Pero ese es el modelo. O sea, ¿cómo entro? Y entonces le dice, Padre nuestro. O sea, tú eres nuestro Padre. O sea, somos tus hijos. Y sé que tú estás arriba. Tu trono. Estás en el trono. Y por eso tiene que ser santificado tu nombre. ¿Cuándo se santifica tu nombre? ¿Cuándo se santifica su nombre? Cuando se hace. Dice Bereshit, ¿no? Reposó y santificó el día. Es decir, este día es para qué? Para santificarlo a él. Eso ya lo vimos. El Shabbat me
santifica. Yo dice, santifícalos en tu palabra, dijo Yahshua. Somos santificados por la palabra de Shabbat, pero también nosotros tenemos que santificarlo a Él en las exaltaciones, en las adoraciones, ¿sí? En la obediencia, en el temor, en el respeto. Y entonces por eso somos llamados ¿a qué? A cuidar su santidad, es decir, a cuidar el Shabbat. El Shabbat yo lo tengo que cuidarlo, porque es un día que yo tengo que cuidarlo. No para mí, es para Él, porque este es el día. ¿Se acuerdan que le dije? Y estaba en el día del Adón, y yo le dije, ¿y cuál es el día del Adón? El Shabbat. ¿Y dónde dice eso? Isaías. Ya me lo sabía, me van a decir. Isaías. Isaías 58:13. Si a causa del día del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te place en mi día. Entonces dice Apocalipsis, y yo estaba en el día del Adón, o sea, estaba en Shabbat. ¿Sí? Estaba en Shabbat. Ese es el día del Adón. Mi día santo. Por eso este día nosotros lo santificamos. Tenemos que guardar, cuidar. Este es un regalo, pero ese regalo implica de que yo lo cuide. Yo tengo que cuidar este día, porque es algo como dice, ay Víctor Hugo, te doy ese reloj, pero tienes que cuidarlo. Yo te lo regalo, pero tienes que cuidarlo, ¿no? Tú lo cuidas, no, no estoy chido, no lo puedo vender porque... ¿Sí ves? Así mismo es el Shabbat. Él nos regala el Shabbat y tenemos que cuidar la santidad del Shabbat. ¿Sí? Ya sabemos. Entonces, por eso es la oración correcta. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más dice, Lucas? Venga a nosotros tu reino. Clamamos porque su reino venga. ¿Para qué queremos el reino? Para que la voluntad que se hace en el cielo, entonces ya se va a hacer aquí en la tierra. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que encargarnos a sí mismos de hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Oh hombre, Él te ha pedido lo que es necesario. Justicia, misericordia y bondad. Que practique la justicia, que tengas humildad y bondad y tengas un corazón dispuesto a seguirme. Eso es lo que te ha pedido. Y lo vas a ver en todo, porque eso de la Torah sale eso. Los profetas lo que hicieron es replicar, porque los profetas, por eso tú ves, los profetas sí decían el nombre. Ahora yo te pregunto, ¿pero por qué los discípulos? ¿Qué pasó ahí? Entonces vemos de que ese es el punto de una oración eficaz, que su voluntad, o sea, el propósito de que se cumpla, ¿no? Que su nombre tiene que ser santificado en el reino que Él va a establecer, santificado como debe de ser. Moshe nos está enseñando esto, de que cómo debemos pedir, cómo tenemos que suplicar en el tiempo de la aflicción. Y ahí vemos que viene una gran comisión del capítulo 4, en la que se le dice que tengo que prestar atención a ¿qué? 4.1, a la ley y a los estatutos. Ojo, en la Torah está más de 90 veces escrito, presten atención, presten atención, presten atención, presten atención. ¿Sí? Es decir,
La atención que tú tienes al mundo, préstate esa atención y dásela al Todopoderoso por un segundo. Porque la atención que tengo del mundo es vanidad. No me va a servir, no me va a llevar a ningún lado. Pero la atención que le ponga a su palabra, esa me va a dar ¿qué? Vida. Por eso dice, ¿qué cosa? Que los mandamientos, por eso dice, presten atención a la ley, a la Torá y los estatutos, que es una gran comisión. ¿Sí? Es una gran comisión. ¿Por qué? Porque estos mandamientos son dados ¿para qué? Para dar vida. Vidas. ¿Sí? Es decir, una vida más una vida prolongada. Ahí dice, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que Adonai, Elohim de su padre, les ha entregado. ¿Sí? Y por eso vas a ver que de aquí en adelante va a decir, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. ¿Sí? Pero es para que viva esta vida y la que viene. Porque esta vida me garantiza el porvenir de lo que yo crea, donde ponga mi fundamento. Sigamos el ejemplo, como digo, de lo que Kefas nos dice en la carta, de que a la fe vamos añadiéndole virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la perseverancia, el amor fraternal, el temor a Elohim, ¿no? Para encontrarnos con el verdadero amor. Que el Todopoderoso nos bendiga y guardemos su Shabbat como nos lo ha mandado. Shabbat Shalom.